Realmente es bastante poco usual aquí en la ciudad esta guerra en un sector específico de la ciudad. Efectivamente, hay familias enfrentadas en diversos barrios, Villa Serra, Spur, Moresino, pero con hechos de violencia que son realmente alarmantes, preocupantes. Hay dos personas que están peleando por su vida, una de ellas un pequeño de apenas 11 años de edad. Y lo llamativo también es que al momento de nosotros ir hacia el sector, los vecinos tienen miedo de hablar. Todos tienen miedo, algunos se animaron a brindar su testimonio, pero no quisieron mostrar su cara porque saben que pueden sufrir represalias. De hecho, el chiquito baleado tendría que ver con una represalia. De esto vamos a estar hablando porque tenemos un informe especial con respecto a todo lo que ha sucedido en estos últimos días allí en esa zona de la ciudad que se encuentra conmocionada y esperando que vuelva a reinar la paz. La madre del chiquito baleado está peleando junto a su familia para la recuperación de su hijo. Sí, y pide que se haga justicia, ¿no? Que los responsables caigan, pero también tiene miedo ella de mostrar su cara, también tiene miedo de hablar, es reticente, aunque Miguel pudo dialogar con ella. La escuchamos. Grave, está grave. Estamos esperando ahora el parte médico, el último parte médico para ver qué nos dicen y nada, esperar nada más y confiar en Dios que va a salir todo bien con él. Y a mi nenito yo lo empujé para adentro, pero ¿qué pasó? Como yo quedo afuera, mi nene sale para afuera y se me para adelante. Porque el nene dice, no, mi mamá no. Entonces mi nene se para adelante y ahí se cae adelante mío y me gritaba que le dolía su panza. ¿Viste? Y cuando yo miré para abajo, mi hijo estaba a los pies míos y sangraba, ¿viste? Y ahí todo el mundo empezó a querer parar el auto, pero no, ¿qué va a parar si tiraban para todos lados? O sea, tiraron a quemarropa y listo, ¿entendés? ¿Por qué buscan esa casa? No sé, tal vez habría que preguntarle al fiscal por qué buscan la casa. ¿Entendés? Tendrían que revisar y fijarse a ver por qué buscan tanto la casa. Capaz que por ahí, ¿viste? Se remiten al pasado y se van a dar cuenta seguramente. Pero es lo único que yo te puedo decir. Y después, mis vecinos están todos con nosotros, ¿viste? Porque todos los vecinos saben lo que pasaba ahí. Pero es así, ¿entendés? Si vos hablás o te metés, te pasa como a mí. Yo tengo mi casa. Y este que vino por esta casa ahora, que lo mandaron de cabeza de gato, como te digo, es el que está con las tomas de terreno de ahí de Spur, ¿entendés? El que maneja, el cabecilla de esa toma. Y todavía yo me le reí, le dije, te estás quedando con un barrio entero, boludo, ahí enfrente. Le digo, y ahora que de esta casa. Muchas denuncias, muchas sospechas. Vamos a tratar de esclarecer un poco lo que pasa. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Hay dos temas a tener en cuenta que surgen del relato de la mamá de este chiquito de 11 años que vive al lado de la casa que generó todo esto. Hay una casa en Falcón al 2800 que está en disputa, aparentemente usurpada. Ahí comenzó el primer hecho, un día antes, el miércoles, cuando la persona que presuntamente estaba usurpando esa casa fue baleada por el supuesto dueño. Al día siguiente, amigos del supuesto dueño vuelven a esa casa ya con el presunto usurpador internado, todavía está internado en el Hospital Pena y en grave estado después de recibir un balazo en una pierna. Y es cuando ahí intervienen los vecinos, la familia del chiquito de 11 años y esta mujer. Dos temas. ¿Por qué se disputan esa casa? Cuando Miguel le preguntó a la mamá del chiquito, dijo, habría que preguntarle al fiscal e ir para atrás. Si vos hablaste, pasa como a mí. Primero, ¿por qué tanto interés en esa casa? Y el segundo dato, y no menor, y que seguramente en un rato vamos a estar ampliando un poco más. Se hablaba de la violencia, de la droga, de la delincuencia y de los terrenos de Spur, los terrenos que fueron tomados en calle Esmeralda a fines del año pasado, terrenos que pertenecen al ferrocarril, de los cuales hablamos tantísimo tiempo, y ahora la madre dice, la persona que valió a mi hijo es la que maneja esos terrenos. Es realmente preocupante. Son varios delitos vinculados, pero que se han desatado ahora con esta espiral de violencia cuyo final es incierto. Y por eso los vecinos están, los buenos, aquellos que quieren que reine la paz en el barrio, están pidiendo a las autoridades que intervengan antes de que esto termine de desmadrarse, si es que ya no se desmadró teniendo en cuenta lo sucedido en estos últimos días, ¿no? ¿Qué piensan los vecinos? Lo vemos en el siguiente informe. Con el corazón en la boca. Tenemos que aprender a vivir con el corazón en la boca. Tenemos que aprender a vivir con el corazón en la boca. De esta manera están obligados a vivir los vecinos de Villa Serra.
como consecuencia de una verdadera guerra entre vecinos, que cada día que pasa se vuelve más violenta y más sangrienta. Estamos viviendo un infierno y es una vergüenza porque no tenemos quien nos defienda. Un pibito, hoy en bicicleta uno andaba con un fierro. Los episodios más violentos comenzaron a registrarse el miércoles por la tarde, cuando una persona baleó a otra por la disputa de una vivienda que supuestamente se encuentra usurpada. Sería una disputa entre el victimario y la víctima por la posesión de esa misma. Y siguió un día después con otra balacera contra el frente de la casa de al lado que terminó con un niño de 11 años herido. Varias personas del sexo masculino y femenino que se encontraban a bordo de 2 vehículos descienden en forma rápida y se arrojan disparos de armas de fuego impactando un proyectil en un menor de 11 años. Más tarde, ya bien entrada la madrugada del viernes, desconocidos incendiaron un taller mecánico ubicado en Esmeralda al 1200. Aparentemente, habría sido una especie de ajuste contra la familia de uno de los detenidos por balear al menor. Por eso, las principales sospechas apuntan al entorno y la familia del niño que pelea por su vida en el Hospital Pena. Si bien la versión policial indica que el enfrentamiento se debe a una casa usurpada, los pocos vecinos que se animan a hablar, sin mostrar su rostro, afirman que los enfrentamientos diarios son por otra cosa, la droga. Es impresionante la cantidad de cosas que pasan. Venden droga, andan con fierro, andan con pistola, no les importa nada. La droga es lo que más corre acá en el barrio. La droga es lo que más corre acá en el barrio. 2 personas baleadas, un taller incendiado, una casa presuntamente usurpada y la droga como factor de disputa, poder y violencia. Son el marco de una guerra que parece no tener fin. Es tremendo, no solo por el fondo de esta cuestión, sino por la situación actual con 2 personas baleadas, un chiquito de 11 años. Es realmente dramático. Un ratito vamos a ampliar con respecto al estado de salud de ambos, pero primero, Marcos, vamos a repasar lo sucedido en estos últimos días para seguir entendiendo qué está pasando en esos barrios de Bahía Blanca. De esta verdadera guerra, día por día. Quizás el conflicto empezó mucho antes, pero se desata el miércoles con una persona herida de bala. Juan Pablo Mella, 20 años. Está internado en el Hospital Pena, en la terapia intensiva del Hospital Pena. Esto fue el miércoles. Falcón al 2800, en la casa en disputa, la casa presuntamente usurpada, que la mamá de Elena dicen, pregúntenle al fiscal por qué se la disputan. Ahí queda una duda, ¿por qué se disputan esa casa? ¿Cuál es la importancia que tiene esa casa, más allá de albergar un techo? ¿Hay droga en el medio de todo esto? Bueno, es la principal hipótesis. La supuesta usurpación. La persona que realiza los disparos contra Juan Pablo Mella está prófugo. El que comienza todo esto llega hasta la casa de Juan Pablo Mella en auto, se baja, le dispara y se escapa, está prófugo. Está identificado por la policía y tiene pedido de captura de la justicia, pero por ahora no lo pudieron atrapar, está prófugo. Esto sucedió el primer día. Acá empezaba todo. Al día siguiente, vamos al día 2, ¿cómo sigue esta historia? Porque esta historia sigue en el mismo lugar, Falcón al 2800, en la misma casa que después de que el presunto usurpador está internado, queda cerrada con candado y la vecina de al lado queda con la llave del candado. Aparentemente la persona que baleó a Mella y que está prófugo de la justicia mandó a 4 amigos a recuperar esa casa. Cuando esos 4 amigos llegan a recuperar la casa, los vecinos que tienen la llave del candado le dicen, váyanse de acá. Y es ahí cuando comienzan a disparar contra el frente de la casa de al lado, donde vive el nene de 11 años, que es baleado en el estómago. Ustedes escuchaban cómo la mamá contaba que el propio nene de 11 años se puso delante de su madre para protegerla y así recibió un balazo en el estómago. Dramático. Y después de esto, después de la balacera que termina con el nene herido y en grave estado peleando por su vida, la policía empieza un operativo y agarran a los 4 detenidos, amigos del prófugo. Carlos Molina, de 21 años, Jacqueline Molina, de 19, hermanos ambos, Pedro Moyano, de 26, amigo, y Rodrigo Ivancich, de 21, que es primo
de Carlos y de Jacqueline. Se supone que alguno de estos 4 fue el que disparó al chiquito. Sí. Disparó contra los integrantes de la familia e impactó la bala en el chiquito. Escuchaban ustedes al comisario, llegaron en 2 autos que también fueron secuestrados, se bajaron con el objetivo de recuperar la casa usurpada. Cuando intervienen los vecinos, balean a los vecinos. Dramático, balean a un chiquito de 11 años. Y sin embargo la violencia continuó. Sigue. Recordá estos apellidos, Molina e Ivancic. ¿Por qué? Porque hoy, a la madrugada, Esmeralda 1228, nos mudamos, ya no estamos en Falcón al 2800, pero hay un incendio intencional en un taller. La titular es Norma Ivancic, su esposo Molina. Son los padres de los 2 Molina y los tíos de Ivancic. De los 4 detenidos son padres y tíos de 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sospecha? Familiares del chiquito baleado, familiares y amigos del chiquito baleado, para vengar esa balacera, le prendieron fuego el taller mecánico. ¿Y esto cómo va a continuar? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿cómo continúa? Fuimos a preguntarle, consultarle a las autoridades policiales cómo hacer para frenar esta verdadera escalada de violencia. Oficialmente lo que tenemos nosotros plasmado es la disputa de la vivienda de Falcón 2870, la cual se encuentra sin moradores. Lo otro son versiones y trascendidos del barrio. Si bien nosotros tenemos constancia que en ese domicilio, en oportunidades anteriores, se han realizado allanamientos por la presunción de que en el lugar se comercializarían estupefacientes. Nosotros, de acuerdo a lo establecido por nuestra jefatura departamental, se implementan a partir del día de la fecha distintos operativos dinámicos con el apoyo de distintas fuerzas policiales a los fines de tratar disuadir lo más posible los hechos de violencia que venimos sufriendo en los últimos días en el sector. La presencia policial va a estar establecida en distintos operativos alternados, tanto en hora como en tiempo, en el sector, a los fines de tratar de disuadir más profusamente en los horarios nocturnos los hechos de violencia que se vienen registrando en los últimos días ahí en el sector del barrio Espuri y Villa Serra. Los vecinos, si bien ven la acción policial, la respuesta policial, lo que por ahí ellos manifiestan es que igualmente la escala de violencia, a pesar de la presencia policial, no disminuye. Vos decías que parte del conflicto se originó con la usurpación de los terrenos en calle Esmeralda. Al menos eso es lo que denunció la mamá del chiquitito que está internado en gravísimo estado. Después vamos a repasar su estado de salud. Es una de las sospechas. ¿Los terrenos que fueron usurpados a fines del año pasado tienen que ver en el medio de toda esta guerra? ¿Y qué está pasando allí ahora? Se lo vamos a preguntar a Matías Aguirre, que está en el lugar. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Marcos. Exactamente. Estos son los terrenos que hace poco tiempo estuvimos aquí en el lugar y cubríamos lo que era la toma por parte de varios de los vecinos del sector de estos terrenos que, recordemos, pertenecen al ferrocarril, que hay en medio una medida judicial y una investigación por parte de la Justicia Federal, teniendo en cuenta que los terrenos pertenecen al ferrocarril y que están custodiados por el Estado Nacional, pero que aparentemente tienen un papel importante en la pelea o en la discusión o en el enfrentamiento de estas 3 familias. Por un lado, los Molina Ivancic, familiares entre sí, y por otro lado, los Alarcón Cuevas, para ubicarlos, quiénes son los Alarcón Cuevas, familiares del chiquito de 11 años que hoy pelea por su vida en el Hospital Pena. ¿Cuáles son las versiones? Bueno, que estos terrenos que parten de calle Esmeralda, partiendo de la calle Tierra del Fuego, hasta por lo menos el puente de calle Brinkman, están divididos en 3 sectores. El sector más cercano a lo que son las vías de Spur y el sector del medio, manejados por la familia Molina Ivancic, y el sector más cercano al puente, que está llegando a lo que es calle Esmeralda y Brinkman, manejado por la familia Alarcón Cuevas. El conflicto también entre estas familias vendría de ahí en disputa por el manejo de estos terrenos, más allá de que uno viene aquí a los terrenos y encuentra carteles con nombres de distintas familias, pero
lo que sospecha la policía y lo que se comenta en el barrio, que estas 3 familias son los que manejan la repartición de estos terrenos y la custodia, por decirlo así, de los terrenos usurpados aquí en calle Esmeralda al 1200. A ver si se entiende. La familia que quiere ir y tomar un terreno ahí en ese lugar y ocupar un terreno, tiene que negociarlo con alguna de estas 2 familias que se disputan estos terrenos, ¿es así? ¿Ellos son los que hasta le ponen un precio a esos lotes? Esas son las versiones que maneja la policía. Bien lo decía el comisario de la Rosa. Lo oficial es lo que nos mencionaba el comisario. El tema de esta casa usurpada o supuestamente usurpada allí en Falcón al 2800. Las otras versiones con otras fuentes policiales que hemos consultado es esta, de los terrenos, que ellos manejan los terrenos y que por supuesto, una vez que pase todos estos movimientos y que se aseguren quedarse con estos terrenos, porque recordemos que hay medidas judiciales en el medio, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que no pasó nada y que ustedes verán que aquí hay ranchos armados, que todavía están las divisiones puestas, que nadie los vino a sacar y que van pasando los días y esto permanece. Y a medida que van pasando los días, la gente se va animando más a venir y a hacer posesión de estos terrenos. Bueno, la policía cree que hay un negociado por parte de estas 3 familias, que hay que tener otro dato. Las 3 familias, no vamos a individualizar sujetos, pero las 3 familias tienen integrantes con antecedentes penales y policiales. Tanto la familia de los que hoy están detenidos, que son los Molina y Bancich, como también la familia del chiquito que hoy pelea por su vida. Matías, ¿hay alguna persona residiendo en esas construcciones que podemos ver que se han edificado en el lugar? A ver, en estos momentos no podemos ver a nadie, pero sí lo que vemos son edificaciones bastante armadas en cuanto a que hay ranchos armados con chapa y madera que ya están techados, que según los vecinos se ven movimientos de gente. No sabemos si están todo el día, si están las 24 horas, si vienen cada tanto, pero sí que hay ciertos terrenos que están muchos más armados que la gran mayoría, que lo único que tienen es una división. Pero ustedes verán que hay ranchos que ya están levantados de otra manera y que tienen una presencia más periódica o más diaria de las personas que se han adueñado de estos terrenos, de estas parcelas. Hasta podemos ver allí un poste de luz, como que están esperando el servicio. Un pilar. Sí, bueno, en su momento cuando se construyó este pilar estuvimos con las cámaras de Telefe Noticias, estuvieron nuestros compañeros aquí por la tarde cuando en el momento que estaban construyendo ese pilar. A ver, la gente en su momento lo dijo, no se quieren ir y quieren hacer posesión de estos terrenos de alguna u otra manera. Bueno, aparentemente hay una disputa o un maneje por parte de unos pocos que querrían hacer algún tipo de negocio con estos terrenos que, recordemos, están en custodia del Estado Nacional. Bueno, gracias Matías por la información. Realmente llama la atención. Estamos hablando, si es así, si esto se puede corroborar, de mafias. El accionar lo ha demostrado. Hay 2 personas que están baleadas. Y eso es lo más importante, sí, saber... Y la que corrobora esta teoría que ahora plantea Matías, que a ver, que no es que Matías la locura, sino que fuentes policiales le confirman esta punta de la investigación, es la propia mamá del chiquito. Cuando dice, te quedaste con un barrio entero, también te querés quedar con la casa. Es textual de lo que nos acaba de decir a nosotros aquí en el noticiero. Y lo más importante, mientras la policía y la justicia tienen que intervenir para frenar esta espiral de violencia, es que se recuperen los heridos. El chiquito de 11 años está muy grave, internado en el Hospital Pena. El gordito está grave, está en asistencia respiratoria mecánica y cursando las primeras horas del postoperatorio de la lesión que tuvo en abdominal. ¿Dónde es la lesión principal, doctora? En el intestino. Tenía múltiples perforaciones intestinales que fueron resecadas y se hicieron anastomosis, es decir, uniones de las partes sanas del intestino. Ahora hay que esperar porque, bueno, obviamente está febril, también hay infección, digamos, el intestino es un órgano que está lleno de bacterias normalmente y por lo tanto esas bacterias se vuelcan al abdomen y eso genera peritonitis. Así que lo estamos tratando con antibióticos, está con todo el sostén hemodinámico necesario en estos casos, está en asistencia respiratoria mecánica también por eso, porque sus pulmones son sanos y hay que esperar la evolución de estas lesiones que son graves. El gordito ingresó en shock
un shock hemorrágico y esa sangre estaba en la cavidad abdominal, producto de la herida. Doctora, ¿cuánto juega a favor el hecho de que tiene 11 años? No, obviamente, los niños en general tienen cuerpos sanos, más allá de lo que les pueda ocurrir, y eso siempre es a favor de ellos, de la evolución. Pero es una situación muy grave. Terrible. Pensar la situación, más allá de lo que puedan hacer sus padres, de lo que sucede en el barrio, de los vecinos, de la guerra por los terrenos, de la droga, lo que sea, hay un chiquito de 11 años que está peleando por su vida. Y también otro joven de 20 años, ¿sí? Que fue baleado el primer día cuando comenzó todo esto y que era la persona que presuntamente usurpaba la casa de Falcón al 2800 que inició toda esta guerra. Él también está grave. Está internado acá en terapia intensiva, en estado crítico, está en RM, en coma farmacológico inducido. Va a ser llevado de nuevo ahora a quirófano para hacer una revisión, porque hubo que dejar el abdomen abierto por el tipo de las lesiones que tenía, y sigue con un pronóstico reservado. ¿Cuántos disparos recibió, doctor? 2, pero uno fue apenas un roce en la cara interna del muslo derecho y el otro fue el que realmente ingresó por el escroto, testículo, y llegó a la cavidad abdominal y produjo un hemoperitoneo, una gran pérdida de sangre, que fue lo que puso más en riesgo su condición. Fundamentalmente vejiga, uréter izquierdo, que hubo que reimplantarlo, lesión, ruptura de la vena hipogástrica y también lesión del colon, a esa altura del colon sigmoide, que hubo que hacer una sutura.